Vamos a empezar esta segunda tutoría. Bienvenida Adriana, Jimena, Yasmín, Miguel. Y se está uniendo una persona más a la sala, así que vamos a empezar. Antes de empezar, tal vez alguna persona tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Magíster, muy buenos días. Sí, Buen yo día. tenía una consultita referente a la actividad, por aquí le anoté, de la tarea autónoma. Ya, No hay cómo subirla al sistema, o sea, está habilitada las fechas, todo, pero no hay cómo subir la tarea. Por favor, eso le tenía que ya. Ya les voy a consultarle. revisar. Antes de cerrar la sesión, reviso nuevamente y con ustedes confirmo si es que ya pueden subir la tarea, ¿sí? El día de Buenos hoy días. también, Gracias. buen día, Buenos días, bienvenidas. magíster. Buenos días, compañeras. Sí, magíster, yo también ya quería subir la tarea y no se puede, no está, o sea, activado para subir la tarea. Ya, sí, ya les reviso. Antes de cerrar la sesión con ustedes reviso y también por comentarles que el día de hoy se realizarán agrupación de grupos para trabajar la actividad práctico experimental, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, espero que estén todos presentes para que no quede sin un grupo con el que se pueda trabajar. Bien, queridos maestrantes, espero que Magíster, hayan tenido, dígame, Adriana. magíster, perdón que la interrumpa, pero nunca se conectan todos, no puede hacer esa actividad porque siempre nos conectamos solo los mismos que son, creo, 5 o 6, pero de ahí los de la maestría nunca se conectan todos, nunca se han conectado todos, solo nos conectamos 7, creo, o los que estamos, pero de ahí nunca se conectan todos. Bueno, la intención de hacer las agrupaciones es con la finalidad de que se puedan apoyar entre ustedes para elaborar la actividad práctico experimental, porque como ustedes han revisado, es una actividad de trabajar en un plan de clase. No les conozco a ninguna persona en cuanto a su rol dentro del ámbito profesional, pero creo que no todos tienen el conocimiento exacto del manejo de un plan de clase. Es así que a través de grupos podrían integrar y ahí podrían apoyarse para desarrollar la tarea. Si es que las personas no se conectan, aquellas que tal vez luego ven la grabación, pues ustedes tienen un grupo de WhatsApp, se podrían contactar para que puedan pertenecer a alguno de los grupos que vamos a formar el día de hoy. ¿Sí? Magister, perdón que la interrumpa. Verá, yo, por ejemplo, yo tengo mi propia sala de clases, o sea, yo trabajo, ¿cómo se dice? Por servicios profesionales, o sea, yo tengo mi propia aula psicopedagógica, o sea, yo doy nivelaciones, clases particulares. Ya, entonces yo ahí, ¿cómo haría? ¿Cómo yo trabajo o cómo? Ya Porque, por ejemplo, vamos. En su caso, Adriana, usted maneja planificaciones, planes de clase, planificación microcurricular del ministerio. no, porque yo Ya. trabajo dando nivelaciones, tareas de Exacto. Entonces, en lenguaje. su caso, es muy conveniente de que integre un grupo donde exista alguna o varias personas que sí trabajen con planificaciones. Ahí está la fortaleza del grupo para poder desarrollar la tarea. A eso voy, porque si les dejo como un trabajo individual, van a encontrar muchos obstáculos para poder Pero yo desarrollar sí la sé tarea. planificar, porque yo sí sé cómo se hacen las planificaciones, porque cuando yo he trabajado en centros particulares, sí sé cómo se planifica. Bien, Adriana. Ela, Ela Yasmín. Muy buenos días con todos. Magisterio, tengo una inquietud con respecto a la tarea autónoma, ¿sí? Ya. La actividad menciona que se debe realizar una tabla comparativa, pero la tabla comparativa es solamente a base del libro base o de pronto se puede ampliar también la bibliografía. Se puede ampliar la bibliografía únicamente en la tarea, en las referencias bibliográficas, debe de agregar, además del texto base de las metodologías activas, otros artículos o libros que usted haya empleado para hacer el cuadro comparativo, Yasmín. Ah, ya, perfecto. Muy amable, gracias. Ya. Entonces, les dejo esta inquietud para formar los grupos. La decisión también, pues es claro, está en ustedes, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y luego desarrollamos la tarea. ¿Sí? Bien, queridas maestrantes, querido, está también Rafael y también está
Miguel. Bien, entonces vamos a empezar esa segunda semana y es en cuanto a la revisión del aprendizaje basado en proyectos, que ya por lo que he notado, algunos de ustedes ya están avanzando en las tareas, me parece muy bien, y ya tienen un conocimiento sobre este segundo tema que vamos a analizar. Antes de pasar a la revisión de esta temática en función del libro de metodologías activas, les invito a observar el siguiente video, ¿sí? Y espero sus comentarios, estimados maestrantes. Disculpen, ¿me confirman si están escuchando y observan el video? No se escucha, magíster, solo se No hay observa. audio, solo es imagen. Ya, por, por confirmar en este momento. ¿Me confirman, por favor, sí? Ahí sí, ya se escucha. La Gracias, Carreta, Adrián. un documental sobre cómo construir un equipo. Esta ilustración muestra una situación empresarial muy común. Hay un volumen considerable de trabajo, muchos desafíos por enfrentar y metas por alcanzar. ¿Quién le ayudará a alcanzar su meta? Este es un productor. Él sabe a dónde ir, qué hacer y es realmente emprendedor. Toma plena responsabilidad por su trabajo y así aporta muchísimo a la organización. Este es un hacedor altamente eficiente. Tiene una inmensa voluntad para trabajar, aprender y mejorar. Con buena orientación y entrenamiento será un futuro productor. Aquí vemos a un hacedor menos eficiente. Tiene algo de voluntad para ayudar. Sin embargo, su contribución no hace mucha diferencia en el resultado final. Esta persona es una fuente potencial de problemas, o PTS. Su rendimiento sube y baja, alterna entre ayudar y destruir. Su influencia hace el trabajo más difícil y menos predecible para los demás. Esta es una persona supresiva. Intenta constantemente destruir la operación, ocultando a menudo sus actos bajo una máscara social amable. Una persona así, si no se detecta, es una amenaza muy peligrosa para cualquier organización. Aprenda a diferenciar con precisión entre personas productivas y destructivas. Esto ayudará a su equipo a ser más seguro, estable y productivo. Somos ELG Asesores. Muy bien. ¿Han observado el video? Espero sus comentarios. Adriana, Joana, Liliana, Sí, buenos días, Yasmin. magíster. Buenos Buen días, día. compañeros. Sí, desde mi punto de vista personal sobre el video, sí dice que el trabajo en equipo nos favorece de muchas maneras, siempre y cuando haya la unión, la responsabilidad, la honestidad y la lealtad y un buen liderazgo o compañerismo. Muy bien, gracias, Adriana. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? Yo quisiera compartir, magíster. Claro que sí. Bueno,
por ejemplo, yendo a un análisis más profundo del video, por ejemplo, cada persona se puede decir que es como una cebolla que tiene capas, así como, por ejemplo, tú no puedes conocer a una persona simplemente a simple vista, porque tú la observes o porque tú has escuchado comentarios. Tú tienes que, una persona desde que nace tiene su manera de ser, entonces, desde que nace, desde que va creciendo, desde que se hace adulto, y la persona cada vez que se hace más adulta, va teniendo más conocimiento, se hace más sabia. Entonces, ahí como dice que en una organización tú debes tener a una persona que sea productiva para que aporte y salga adelante el grupo. Entonces, tú no puedes, es como un libro, tú a un libro no lo conoces por la portada. Y entonces creo que así más o menos lo relaciona al video, por lo que dice que para tener un grupo y salir adelante, entonces nunca hay que dejarse llevar de las apariencias, porque las apariencias engañan. Y a veces hay personas que quieren dañar, puede ser a un líder, entonces no hay que dejarse llevar por eso. Y todas las personas no son iguales. Entonces, por ejemplo, si dicen que tal persona es así, no se sabe, hay que tener a ciencia cierta y ninguna persona es la misma a cierta edad, todas las personas cambian, si no, el mundo no sería, o sea, el mundo ni siquiera tendría sentido si todas las personas fueran iguales, toda la vida. Ujú, muy bien, gracias Adriana por su comentario. Una persona más que nos pueda ayudar con su opinión. ¿Qué reflexión deja este video? Jimena, le escuchamos. Magíster, buenos días compañeros todos. Bueno, Bueno, yo creo que lo primordial para que un equipo de trabajo funcione de la mejor manera, lo primordial debe de ser las habilidades de comunicación, el diálogo, porque si no hay diálogo, todo en, el respeto mutuo, el diálogo y un buen liderazgo hacen que el equipo de trabajo funcione de la mejor manera y exista una buena comunicación. Y también no dejarlo por alto porque a veces hay personas que creen saberlo todo, pero en el trayecto cuando se va formando un equipo de trabajo uno conoce diferentes tipos de personas y de diferentes hogares que vienen. Entonces, nunca, yo digo así, yo muy personal, nunca me gusta, o sea... detesto a las personas que se creen saberlo todo y son egoístas, porque cuando son egoístas no funciona bien el trabajo y uno debe de escoger muy bien, o sea, las personas con las habilidades, actitudes, experiencias, y así se logra un buen trabajo conjunto y se llega al éxito en el equipo. muy bien, gracias Jimena. Agradezco a todas las personas que hicieron su intervención luego de observar este video. Y este video justamente viene a reforzar estas ideas que ya venimos revisando desde la semana 1, cuando hicimos un estudio del aprendizaje basado en problemas y el día de hoy presento el segundo tema, aprendizaje basado en proyectos. En ambas metodologías hasta el momento estudiadas, se requiere de la conformación de equipos de estudiantes. Nosotros como profesionales dentro de la rama de la educación, de la psicopedagogía, de la psicología educativa, desde las ramas que exactamente que compartimos esa labor de educar, de guiar, de orientar, trabajar estas metodologías debe partir justamente de esta integración de grupos. Y como sabemos, en un entorno escolar encontramos diversidad de personas, hablamos de aspectos que son fácilmente pues, observables, como incluso la región, la cultura, la lengua que hablan, ¿sí? Pero también hay otros aspectos intrínsecos como sus valores, principios, el nivel de conocimientos, las competencias que tienen adquiridas. Es en función de este conocimiento que nosotros vamos a trabajar hasta el momento con estas dos metodologías, formando grupos con nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, qué importante es, si queremos desarrollar alguna habilidad que está faltando tal vez en nuestro grupo de estudio o que es necesario trabajarlo con los estudiantes, pongo el ejemplo de la comunicación, pues vamos a encontrarnos distintas situaciones donde la comunicación siempre va a jugar un papel importante en el trabajo en equipo, tanto cuando les planteemos un problema ficticio como cuando empecemos un trabajo mucho más amplio, como es el trabajo basado en proyectos.
¿sí? Esta reflexión también nos lleva un poco al análisis, un análisis amplio de los profesionales que compartimos estas distintas ramas que están siempre presentes en el contexto escolar, en el desempeño del estudiante. Sí, que incluso para hacer una valoración psicopedagógica requerimos no solamente de la valoración del psicólogo, sino también de la intromisión del psicopedagogo. Tal vez sea necesario en función de cómo el problema del estudiante va avanzando y nuestro conocimiento, será necesario la intromisión también de un terapeuta o un poco más amplio de un neuropediatra. ¿Sí? Distintas disciplinas se integran para conocer un problema, para plantear una posible solución a través de una propuesta o de un proyecto. ¿Sí? Semana 2, aprendizaje basado en proyectos. Empezamos entonces, estimados maestrados. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Pues a este le denominamos como un conjunto de experiencias de aprendizaje que los lleva a los estudiantes a enfrentarse a proyectos complejos de la vida real. A diferencia del aprendizaje basado en problemas, podemos nosotros situarlos en problemas ficticios, pero en este aprendizaje basado en proyectos, en sí, se puede decir la parte central del interés, del objetivo de este aprendizaje, de esta metodología es de que los problemas tienen que ser reales, ¿sí? Entonces, al momento de plantearles y de enfrentarles a un problema real, pues va a requerir de un esfuerzo, de un compromiso por parte del estudiante, y aquí se desarrollan competencias y también se aplican las habilidades que posee y sus conocimientos. Estas habilidades que las pueden aplicar parte de cada una de las características del estudiante, de quien integra el grupo, como también el trabajar en este aprendizaje le permite al estudiante adquirir nuevas habilidades. Magister, perdón que la interrumpa un ratito. En todos los aprendizajes, ¿no es cierto que una semejanza puede ser que en todos se desarrollan las habilidades en el aprendizaje, ¿no? Las habilidades, o sea, en todos los aprendizajes se desarrollan las habilidades, puede ser en el de proyectos, o sea, en todos, en el de problemas, en todos siempre el estudiante va a desarrollar habilidades, esa es una semejanza, ¿no es cierto? Por supuesto, Adriana, estas metodologías activas del aprendizaje, estimados maestrantes, están centrados en el estudiante. Entonces, si el estudiante es el protagonista del aprendizaje, por supuesto, va a adquirir cómo desarrollar habilidades, va a alcanzar competencias que anteriormente no las tenía adquiridas, ¿sí? Pero a través del problema o a través del proyecto las va a adquirir. Entonces se desarrollan habilidades y hablamos de habilidades comunicacionales, habilidades de las funciones cognitivas, habilidades sociales, ¿sí? Habilidades interpersonales, porque va a compartir con sus compañeritos. Habilidades personales en cuanto incluso a la autonomía, a la toma de decisiones. Formo parte de un grupo, pero la opinión, el criterio de cada estudiante es válido, sea para resolver un problema como para construir un proyecto. Y claro que sí, estas metodologías son distintas a la escuela tradicional, al aprendizaje tradicional, donde solamente nosotros, que creo que todos somos contemporáneos de de la generación donde asistíamos a clase, escuchábamos una explicación en una pizarra, nos enviaban una tarea y ahí quedaba todo, ¿no? Y solamente teníamos que de forma incluso memorística repasar esos contenidos y rendir una evaluación. Esa era la, la forma en cómo llegaba a nosotros el aprendizaje y cómo generaba este aprendizaje el estudiante, el docente con el estudiante, siendo muy poco común escuchar al estudiante, tal vez inferir, generar una idea nueva o un comentario frente al tema planteado por el docente. Pero en este caso, estas nuevas metodologías, justamente que responden a una inclusión educativa, hace que el estudiante sea el centro del aprendizaje. El tema está planteado a través de un currículo, de un nivel, de una área de estudio, pero el docente es quien guía, quien orienta, ¿sí? Quien asesora para que el estudiante pueda, a través de distintas formas de investigar,
sea a través de una entrevista, a través de una revisión bibliográfica, pueda conocer un poco más de aquella situación y pueda plantear posibles soluciones si es ficticio o plantear un proyecto que lleve a la solución de esa problemática. ¿Sí? ¿Respondí a su inquietud, estimada maestrante? Sí, sí, eso yo quería saber, o sea, eso yo estaba contrastando que todos los aprendizajes, o sea, llevan a eso, el desarrollo de habilidades en el estudiante. Entonces, lo puse como una semejanza. Pero sí, Sí. muchas gracias. Bien, Adriana. Ideas centrales, específicamente lo hablamos y el gráfico ayuda a comprender esta metodología basada en proyectos. Son los estudiantes los que planean, los que ejecutan, verifican y evalúan proyectos, ¿sí? Entonces, estos proyectos que los pueden encontrar a través de la revisión bibliográfica, que tal vez le llama la atención un proyecto encontrado en la web, pero este proyecto fue desarrollado a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ellos a través de esta metodología van a verificar qué elementos contienen este proyecto, van a verificar si aquel proyecto aplicado en otro contexto puede ser de uso y de aplicación al contexto local, se lo podrá adaptar y esto le permite además ir planteando, ir actualizando, ir adaptando incluso ideas tomadas de las referencias bibliográficas para crear su proyecto, ¿sí? Otra de las ideas centrales de este aprendizaje basado en proyectos es de que integra grupos multidisciplinarios de estudiantes, ya sea con un perfil o área disciplinaria diferente. Trabajan juntos para generar alternativas de solución y lograr de esta forma que el aprendizaje se logre en la práctica. El docente tiene aquí la oportunidad de que cuando trabaje una metodología basada en proyectos, pueda crear estos grupos, ¿sí? Que no sea una integración aleatoria, no, que puedan ustedes como docentes, como psicopedagogos, como responsables del DS, como orientadores, poder hacer la selección en función de estas características distintas que cada estudiante posee y que incluso existen fortalezas dentro de estas características que pueden integrar estos grupos. Otra diferencia, y aquí una pequeña idea, es de que a diferencia de la metodología basada en problemas, los grupos en proyectos son mucho más reducidos, pero el tiempo de trabajo es más amplio. En cambio, en la metodología basada en problemas son grupos amplios, pero el tiempo es más corto de trabajo. ¿Sí? Hay principios del aprendizaje basado en proyectos y es decir, como aquellos elementos que deben de cumplir esta metodología para llegar a la consecución de su objetivo. El primero de ellos es la autenticidad y es importante, estimados maestrantes, que nos hagamos las siguientes preguntas antes de plantear un posible problema en el cual el estudiante o el grupo de estudiantes debe trabajar para formular un proyecto. ¿Y a qué se refiere la autenticidad? Usted se preguntará, ¿el proyecto está basado en un problema o en una pregunta que es significativo o es importante para el estudiante? El que un proyecto sea auténtico tiene que ir en sintonía con el interés del estudiante, con la edad del estudiante, con el nivel educativo, ¿sí? Si es que es así, por supuesto, vamos a tener toda la aceptación y el compromiso desde el inicio, ¿sí? Del proyecto. Y esto es clave para llevar a cabo cada una de las etapas y llegar a la consecución de los objetivos, a la meta, por decirlo así. Si es que desde un inicio no es auténtico este proyecto, este tema que estamos planteando, pues va a haber tal vez un poco de baja motivación en el grupo de estudiantes, y si no hay una guía y orientación adecuada, pues en el camino, así como observamos en el video, van apareciendo otros problemas que a la final nuestra meta se va a ir alejando un poco más, ¿sí? Entonces, partir de que sea significativo para el estudiante, importante. Y eso nace de una lluvia de ideas que usted puede generar en el aula de clase. ¿Cuáles son los temas que interesan a los estudiantes y que van acordes al nivel educativo, a la asignatura que están cursando? Rigor académico. Reta el proyecto al estudiante para utilizar métodos de indagación de una o más disciplinas.
Y qué importante es de que este proyecto no solamente el estudiante recurra a la web, que es lo más fácil, digamos así, ¿no? Actualmente para el estudiante, recurrir a la web y encontrar las soluciones, incluso a través de aplicaciones de inteligencia artificial. Pero acá el rigor académico también es importante, como la imagen le está ahí explicando, de que el docente esté ahí, guiando, asesorando, orientando. Es muy posible que en este proyecto sea tal vez incluso necesario aplicar otro tipo de método de indagación, de investigar. Será tal vez mediante una entrevista que podamos realizar a un profesional dentro de la rama en la que está nuestro proyecto enfocado, escucharlo a través de una historia de vida. Hay otros elementos que el docente puede presentar y que sea como una guía para que los estudiantes se abran campo a emplear otros tipos de métodos y no solamente recurrir a la revisión de elementos de la web. Tercer principio, aplicación del aprendizaje. ¿Soluciona el estudiante un problema que está claramente relacionado con la vida y el trabajo? Esa es la intención del proyecto, que se planteen ideas que permitan la solución de ese problema a encontrar. ¿Sí? Si hacemos un poquito, ¿no? Tal vez de referencia a nuestra labor como profesionales, cuando llega a nosotros un caso de un estudiante que ya identificamos que tiene tal vez dificultades para comprender la matemática, dificultades para leer, para escribir. ¿Qué es lo que hacemos como profesionales? Vamos indagando un poco más, vamos, si es que está dentro de nuestras competencias, aplicando algunos otros instrumentos de valoración que permitan ir conociendo un poco más de ese problema, ir incluso ya inclinándonos hacia un posible diagnóstico psicopedagógico de algún trastorno del aprendizaje, ¿sí? Y esto finalmente le posibilita al profesional a plantear estrategias que permita responder a las necesidades educativas que tiene ese estudiante y que ya sea un corto, largo plazo, por ejemplo, estos problemas, si es que hablamos de matemáticas y tiene problemas para resolver operaciones matemáticas de suma de resta, con la estrategia a un largo plazo, un mediano largo plazo, el estudiante pueda superar el problema que tiene frente a la matemática. ¿Sí? Entonces, de igual manera, cuando trabajamos proyectos con otros estudiantes, a través de distintas fases de la investigación, ¿sí? Vamos llevando a cabo ya el establecimiento de algunas alternativas, de algunas ideas que pueden contribuir a resolver el problema investigado, ¿sí? Otro de los principios que también analizamos es la exploración activa. ¿Requiere el estudiante hacer trabajo de campo durante un tiempo significativo? Pues eso es un principio básico en la metodología basada en proyectos. No solamente que esté dentro del aula de clase y que comparta las ideas y opiniones. No. A diferencia del aprendizaje basado en problemas, el de proyectos posibilita, por no decir obliga a que el estudiante vaya mucho más allá del espacio áulico, ¿sí? Si hace un momento les hablaba de que puede llevar a cabo, aplicar una entrevista, es posible que tal vez, por ejemplo, visite el lugar de trabajo de un médico y que de primera mano escuche, conozca sobre los riesgos de no mantener una alimentación saludable, ¿sí? Entonces, un campo amplio de trabajo fuera del espacio áulico es significativo para cumplir con este principio que es la exploración activa. Vamos con el siguiente, interacción con adultos. También va de la mano con estos principios antes mencionados. El estudiante puede conocer, el estudiante puede observar un adulto cuya experiencia es tanto reconocida como relevante. Es así, va a contribuir escuchar la labor que realiza un profesional, la labor que realizan los profesionales que responden a estos problemas que estamos investigando. Es muy distinto el encontrar, tal vez en un artículo científico, los resultados de una investigación realizada para mejorar el medio ambiente en una población, que cuando escuchamos a aquellas personas que a diario se encargan tal vez de
de la limpieza de los ríos, de las calles de nuestra ciudad, dónde va estos residuos, observar estos lugares, visitar esos lugares donde van los residuos y tal vez ahí generar una mayor sensibilización frente al problema que estamos investigando y frente a esto, ¿qué proponen nuestros estudiantes? ¿Sí? Aspectos que se Magíster, puedan llevar a la práctica. Magíster, por ejemplo, aquí digamos que vaya a dar una clase de, por ejemplo, se me ocurre, digamos que vaya a dar una clase de los oficios, digamos, a los niños. Por ejemplo, este se lo podría utilizar para hacer una observación directa, digamos que les vaya a enseñar la labor de la policía, digamos. Entonces, mejor ellos aprenderían haciendo la observación directa, como usted dice, trasladarse ahí, escuchar las experiencias, cómo operan, o sea, cómo trabajan, cuál es cómo sería el manual o el protocolo, digamos, que ellos utilizan. Entonces, ahí se lo podría utilizar a porque ahí ellos aprenderían escuchándolo al mismo, por ejemplo, al mismo policía, ¿no es cierto? Así es. Y luego a través de, vamos más adelante a revisar las fases, cuando ya planteen su presentación del proyecto, pues presentar aspectos que comprometan también, por ejemplo, al grupo, a todos los estudiantes de ese paralelo, a ser responsables, o sea, ciudadanos responsables, ¿no? Al tener el conocimiento de en qué momentos llamar a tener esta ayuda por parte de la Policía Nacional, qué situaciones llevan a que la Policía Nacional realice su trabajo, ¿no? Y que como ciudadanos de que estamos comprometidos. O sea, sí, es muy importante basar estas actividades del proyecto en enfocarnos en lo máximo posible aspectos fuera del aula, vincularlos a visitar bibliotecas, tal vez museos, hacer trabajo de campo, a escuchar a profesionales dentro de la rama que involucra la posible solución del proyecto, como también conocer un poco más del problema que están investigando y que les va a permitir generar alternativas de solución. ¿Sí? Bien, vamos con el último principio y es la evaluación. Como en toda metodología es importante evaluar. Se evalúa con regularidad el trabajo del estudiante mediante exhibiciones, demostraciones y portafolios. Esta es una alternativa que la docente tiene que implementar, él o la docente. ¿Sí? Entonces, esto incluso desde un inicio se plantea. El producto que el estudiante con su grupo va a presentar es a través de la formulación o elaboración de un portafolio. Un portafolio donde vayan demostrando cada uno de los recursos y cada uno del contenido según las fases de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? Tal vez finalice con un portafolio, un elemento físico donde se observe todo esto, o pueda finalizar mediante una exposición en una casa abierta que tal vez podamos organizar. Esta metodología también debe ir acorde dentro de la organización de la institución educativa en base al PI. Entonces, antes de dar inicio a un nuevo año lectivo, ahora, por ejemplo, que estamos en periodo de vacación, siempre a nivel de institución educativa se analizan estas nuevas actividades o la innovación educativa a través de estas metodologías activas. Entonces, se coloca tiempos y tiempos que vayan pues ajustados a los temas, al nivel educativo, de tal forma que tal vez a mediados del año lectivo se exhiba estos proyectos con sus resultados mediante una casa abierta, por ejemplo, ¿sí? Eso se lo determina siempre al inicio para que el estudiante conozca cuál va a ser el espacio y cuál va a ser la metodología para presentar sus resultados. Bien, varios elementos son los que conforman el aprendizaje basado en proyectos y aquí les voy a invitar a ver a alguien que pueda activar su micrófono y nos ayude con la lectura, por favor. Yo, Elementos del ABP. yo le ayudo, magíster. Siga, Adriana, le escuchamos. Elementos del ABP, proyectos centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante. Están claramente definidos el inicio, el desarrollo y el final. El contenido es significativo para el estudiante y es visible en su entorno. Son problemas del mundo real. Es investigación de primera mano. Es sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. Objetivos específicos relacionados tanto con el proyecto educativo institucional PI.
un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. Existen conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales. Existen oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos. Se generan oportunidades para la reflexión y autoevaluación por parte del estudiante. Hay una evaluación o valoración auténtica. Muy bien. Estos elementos son imprescindibles de considerar para trabajar esta metodología basada en proyectos. ¿Alguno de estos elementos tal vez llama la atención o no hay claridad para centrarnos en la explicación? Creo que todos estos ya han estado explicados hasta el momento, cómo tiene que ser su contenido, cómo tiene que trabajarse desde un inicio. Es básico que esté centrado en el estudiante, que sea tangible. Qué importante esta característica, que el estudiante lo pueda palpar, pueda tener en sus manos algo que sí, que lleve a la solución o a la posible solución, o que incluso disminuya, por ejemplo, si hablamos del problema de la contaminación ambiental, ¿sí? Que lleve al compromiso del estudiante con su entorno. Hablamos aquí también de lo relacionado, dice, contenido significativo para el estudiante, visible en su entorno. Aquí había una parte relacionado a sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. Si hablamos también incluso de la contaminación ambiental que lleva al grupo de estudio y a la familia de estas personas que trabajaron, por ejemplo, el proyecto como también del año o grado de básica, ¿no? A asumir compromisos para disminuir los niveles de contaminación. En nuestra ciudad hay algunas estrategias que el gobierno autónomo ha aplicado, ¿no? A través de la recolección por días con unos recipientes de varios colores que indican, ¿no? Qué residuos tenemos que depositar en estos objetos, en estos recursos para poder al menos, ¿no? Ir contribuyendo a que estos residuos no contaminen el medio ambiente, ¿sí? Entonces, genera oportunidades para la reflexión, para la autoevaluación por parte del estudiante. Existen conexiones entre lo académico, la vida y competencias laborales. Es importante que tengamos muy en cuenta este elemento. Si son metodologías que parten desde el estudiante, pues estamos también desarrollando otro tipo aparte del conocimiento adquirido, otro tipo de habilidades, por ejemplo, relacionados a la cívica, relacionados a la formación de ciudadanos comprometidos con un cambio social, ¿sí? No esperemos a que tal vez el ciudadano, cuando ya esté en su ejercicio, pongo el ejemplo de ejercer un voto, le comprometemos para un cambio social. No, tenemos que generar estas competencias desde actividades como es esta metodología, desde etapas iniciales de aprendizaje, ¿sí? De tal forma que el niño, siendo niño en esta etapa, el adolescente en su etapa, contribuyan a través de sus acciones, por pequeñas que usted tal vez las identifique, al cambio social, al cambio que lleve a la mejora, ya sea del entorno académico como del entorno familiar y el entorno social. ¿Sí? Recordemos siempre esto. Efectos. ¿Qué efectos tiene el trabajar en la metodología basada en proyectos? Primero, los alumnos constatan experimentalmente los efectos, las decisiones, tal y como observamos en el video de la carreta, ¿no? Algunos comportamientos de la primera parte del video de algunos integrantes llevaron a que la meta se hiciera un poco más alejada del equipo debido a algunas conductas, algunas características de las personas dentro del trabajo en equipo, falta de compromiso, falta de responsabilidad, que no permitieron pues llegar a tiempo, a diferencia del otro equipo. Hablamos también de que puedan tomar en cuenta la toma de decisiones. Como compromete el trabajo fuera del aula de clase, es importante que las opiniones de los integrantes todas sean válidas y todas lleven a llegar a un acuerdo, ¿no? Eso también es importante, porque el docente tiene que estar siempre atento a la forma como están cumpliendo el proyecto. Si vamos a investigar, si vamos a entrevistar a algún profesional, cuál sería este escenario,
quién abordaría con las preguntas, quién tomaría nota, en la siguiente actividad, quién se compromete, quién tiene una acción. Siempre es importante analizar estos puntos. Segundo efecto. Están incitados a reflexionar sobre la relación de causa-efecto existente en sus decisiones personales. ¿Sí? Causa-efecto. Nuevamente les llevo a la reflexión del video de la carreta. Causa y efecto. Las dos últimas personas que se sumaron aparentemente a ayudar a que la carreta siga avanzando con esta carga no contribuyeron. Sí, entonces, ¿qué está pasando si ya en el transcurso del desarrollo del proyecto no estamos alcanzando parte de los objetivos que necesitamos para alcanzar la meta? Entonces, es importante reflexionar sobre las acciones y lo que les está llevando a retrasar o tal vez incluso si es que estamos en un buen tiempo, a ir avanzando. Tercero, el aprendizaje tiene más posibilidades de resistir al olvido, ¿sí? Cuando enviamos a los estudiantes a que consulten un tema, lo consultan en la web, lo copian, lo pegan o si es que tal vez lo pasa a mano y queda ahí. Pero el aprendizaje basado en proyectos, a diferencia de estas metodologías tradicionales, hace que el estudiante, al conocer, al escuchar a profesionales que conocen del problema y que podrían dar una solución, y el grupo pueda plantear sus posibles soluciones, pues hay un mayor compromiso. Como que llega a la automatización de una acción que puede generar, ¿sí? Como, por ejemplo, clasificar los residuos. Cómo mejorar el ambiente áulico, por ejemplo, para prevenir situaciones de violencia. Sí, entonces sabemos de que hay acciones que cada ciudadano tiene que cumplir para prevenir en el aula de clase, si hablamos del bullying o acoso escolar, como fuera del aula de clase, prevenir situaciones de violencia. Entonces, compromete aún más al equipo a que estas nuevas experiencias y nuevos aprendizajes permanezcan y sobre todo llevar a la réplica, a la práctica en otros ambientes. Cuarto efecto, el desarrollo de capacidades. Como al inicio nos preguntaba una estudiante, ¿no? Capacidades como la autonomía, la creatividad, iniciativa y la innovación, ¿sí? Es decir, que es importante el uso de herramientas web, pero incluso el estudiante puede innovar con recursos que siempre o desde siempre ha existido en su aula de clase o los tenemos bajo nuestro alcance y conocimiento, pero que a través de esta nueva metodología estamos innovando y presentando de una manera distinta aquel recurso. Entonces desarrollamos autonomía, creatividad. Actitudes como cuáles? Actitud de confianza, de curiosidad, de exploración. Siempre debemos depositar esta, esta semillita, ¿no? Del que no todo está dicho, del que no hasta ahí llega el conocimiento. Sí, de lo que ya nos presentan los autores está bien, pero también podemos nosotros de por sí investigar, generar en el estudiante este interés por ser investigadores, de conocer un poco más allá. Si la teoría está establecida, pues nosotros vamos en función de la teoría a aplicarla, pero conocer qué otra causa puede llevar a comprender el problema que estoy investigando o cómo aquel elemento que sea una posible solución puede también ser replicado en otros espacios y también dar solución a otros problemas. Y aptitudes como el saber hacer, es decir, a través del ejercicio de la aplicación de distintas técnicas, de instrumentos, del involucramiento directo con el problema, pues el estudiante va a alcanzar un aprendizaje significativo, porque ejerce incluso mucha más responsabilidad al saber que depende de sí, de sus capacidades, de sus habilidades, de su conocimiento, que el proyecto se alcance, ¿sí? Se logre presentar y que los resultados sean lo más factibles posibles para comprender una problemática. Esos son los efectos del aprendizaje basado en proyectos. Los roles, ¿cuál es el rol del profesor? ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues nuevamente recordamos, el rol del profesor es ser orientador, guía
las posibilidades personales de los alumnos y también sirve de consejero para elaborar el proyecto. En cambio, el estudiante, como es una metodología centrada en el estudiante, pues deberá cumplir con distintas tareas que lleven a la solución de estos problemas con una dificultad intelectual cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Que habrán tal vez problemas muy sencillos que el estudiante ya tenga una solución, o sea, ya pueda participar con un criterio fundamentado y a través de su exposición presente una posible solución. Pero también el estudiante le colocamos frente a retos, ¿no? De que pueda conocer un poco más, de que salir de la zona de confort, de que conozco esto y hasta ahí está bien. No, da la posibilidad de que se enfrente a problemas incluso que diríamos, ¿no? Es cuestión de adultos al momento de tomar decisiones. Si hablamos de cambios a nivel de cómo, por ejemplo, clasificar o recolectar los residuos para disminuir los niveles de contaminación ambiental, pero podemos nosotros posibilitar a que el estudiante se enfrente a estos distintos problemas y desde su capacidad, desde su pensamiento ya abstracto, si hablamos de estudiantes de 7 a 12 años, ¿qué propongo? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Sí? Y esto le lleva a esforzarse para perfeccionarse, ya sea en el trabajo de proyectos, como también el desarrollo de otras habilidades cognitivas que son muy necesarias y que van a la par con su desarrollo físico, social, cognitivo de la etapa en la que se encuentra. Características del ABP, pues aquí hay varias características que ya se las va encontrando en la explicación que tenemos hasta el momento de esta metodología. Se basa en un problema real e involucra distintas áreas. Por ejemplo, si hablamos de la contaminación ambiental, involucra, por ejemplo, al docente, involucra a las familias, que son las que recolectan los residuos, los clasifican, compromete también a otra área como un médico puede ser, para conocer a través de una entrevista cuáles son los riesgos de que en nuestro entorno familiar no exista elementos o hábitos relacionados al aseo, a la clasificación de los residuos, es decir, es multidisciplinario. Otra característica es el uso de herramientas cognitivas y ambientales de aprendizaje que motivan al estudiante a representar sus ideas. Y esta metodología, como la que estamos, por ejemplo, observando, que yo he empleado esta herramienta, que en la segunda unidad vamos un poquito a hablar también de estas aplicaciones, como es el Genially, pues también lleva al estudiante a presentar de una forma distinta el contenido y sus resultados y que no sea de una forma tan lineal, ¿no? Permite a los estudiantes aprender nuevos conceptos, aplicar información y representar su conocimiento, que esto podríamos resaltarlo, ¿no? Representar su conocimiento. ¿Cómo presentamos posibles soluciones en nuestro proyecto frente a este problema de la contaminación ambiental? ¿Sí? Entonces ya lleva a la práctica. Tal vez elaborar una maqueta, tal vez hacer una representación con sus compañeros a través de una escenografía. Es en sí las distintas formas de presentar ya los resultados. Va de la mano con la creatividad, con la innovación del estudiante. Colaboración entre estudiantes, maestros y otras personas involucradas. Y esta es una característica que distingue también. Colaboración de otras personas involucradas. ¿Por qué? Porque a través de llevar en este sí la necesidad de comprender un problema fuera del espacio áulico, nos compromete y en sí es necesario que escuchemos a otras profesionales, incluso a otras personas que no están totalmente involucradas al contexto escolar. ¿Sí? Los beneficios, son muchos los beneficios que el estudiante puede adquirir cuando se trabaja el aprendizaje basado en problemas y que sobre todo son, se puede decir, destrezas, habilidades que ya quedan en el estudiante. O sea, ya le desarrollamos en él, aparte del contenido que responde al nivel educativo y a la asignatura, también desarrollamos otro tipo de competencias que son necesarias para la vida, para
para el estudiante y para su ejercicio como ciudadano en cualquier otro espacio. Desarrolla competencias de colaboración, de comunicación, de toma de decisiones, tanto que necesitamos en estos tiempos de líderes, ¿sí? De un líder que apoye, que ayude, que dé soluciones, que integre grupos, si hablamos de inclusión educativa. Motivación, una mayor participación en clase, por supuesto, debe responder el proyecto a este primer principio que es la autenticidad. Lo decíamos, ¿no? Que preguntarnos como docentes, como responsables de este proyecto, ¿aquel proyecto, ese interés del estudiante, es significativo para el estudiante? ¿Contribuirá para su aprendizaje? Tercer beneficio, aumenta la autoestima. Y si aumenta la autoestima, porque nuestros estudiantes actualmente, en la mayoría de las instituciones educativas se ha reportado que varios estudiantes se encuentran en bajos niveles de autoestima o una autoestima no saludable. Sabemos las consecuencias, ¿verdad? Y dentro de las consecuencias, lamentablemente, por ejemplo, si hablamos de fenómenos sociales, es de que pueden ser víctimas del acoso escolar o del bullying. La baja autoestima les imposibilita que puedan tener confianza, seguridad, no están a gusto con quienes ellos pues, se autoanalizan, ¿no? Con quienes son. Y esto lleva pues a otras situaciones mucho más complejas, incluso en el entorno escolar, de bajo nivel de participación, bajas calificaciones, baja motivación, tal vez casos de deserción escolar. Y si es que hay situaciones mucho más complejas, pues al ser víctimas, por ejemplo, de un fenómeno como es el acoso escolar y el quedarse en silencio, porque ese temor a que tal vez nadie le crea de que está siendo víctima por su baja autoestima, que no tiene seguridad de expresarlo, pues lleva a otras situaciones mucho más complejas, como estos niveles de ansiedad que están presentes en los estudiantes, en algunos de ellos que son víctimas del acoso escolar, ideación suicida y otros elementos más. Entonces, qué importante que es trabajar la autoestima de niños, de adolescentes, incluso en general del ser humano. Una autoestima saludable, una persona con autoestima alta, pues también va a generar aspectos positivos, relaciones saludables entre personas y en sí entornos laborales y educativos, pues con un buen clima o ambiente de trabajo. Integración entre el aprendizaje en la escuela con la realidad, habilidades para solucionar problemas que tanto lo necesitamos actualmente. Si la persona tiene esas habilidades para dar solución a un problema, pues ya no aparecerá un conflicto. O si es que se enfrenta a un conflicto, pues tendrá las habilidades para llegar a la solución de este conflicto. ¿Sí? Acrecenta las fortalezas individuales de aprendizaje y aprende de manera práctica a usar la tecnología. Estimados maestrantes, la tecnología tiene muchas ventajas en su uso y muchos beneficios que deja si las implementamos dentro de nuestras salas de clase, dentro de nuestra intervención psicopedagógica o acompañamiento psicopedagógico. Si tenemos el caso de un estudiante con dificultades en la matemática, pues utilizamos el ábaco, la regla de Cuisinart, pero apoyémonos también en la tecnología, porque nuestros niños y adolescentes eh, crecieron bajo la influencia mucho más cercana, a diferencia tal vez de nosotros que somos contemporáneos, con el uso de la tecnología. Entonces, demos un buen uso, presentemos de una forma saludable cómo también emplear estas tecnologías y que sea a través, pues justamente de un manejo de un proyecto en este caso, cómo podemos potencializar el manejo de estas herramientas, ¿sí? Las fases va primero del planteamiento de la investigación y eso va de la mano con los principios. Planeamos la actividad del proyecto que vamos a realizar, orientamos y en esta orientación vamos fijando tareas dentro de cada uno de los grupos. Lo decía al inicio, una diferencia en cuanto al aprendizaje basado en este caso en problemas es de que es muy conveniente de que como es un proyecto se lo puede trabajar, por ejemplo, durante un trimestre.
Entonces, los grupos no van a ser muy amplios, es decir, de 8 a 10 personas, 11, 12, no. Es conveniente que sean grupos con menos integrantes, tal vez unos 4 o 5 integrantes, y dar ya alguna orientación para el cumplimiento de las tareas que les va a permitir generar pues una solución a este tema o problema planteado. Recolección de datos. Puede ser a través de una entrevista, visitando lugares como si hablamos de oficios. Puede ser también recolectar datos mediante la revisión bibliográfica, leer textos, leer libros. Análisis de datos, pues nuevamente fijamos fechas, tal vez cada semana fijamos una hora dentro del aula de clase en donde el grupo se reúne y va cumpliendo estas actividades, ¿no? Entonces, si esta semana planteamos de que cada integrante investigue un poco más sobre la contaminación ambiental, la siguiente semana, pues cada uno presentará sus resultados. Entonces, el estudiante uno presentó un video, el estudiante 2 encontró en una enciclopedia esta información, el estudiante 3 tal vez a través de una noticia pudo conocer un poco más sobre la contaminación ambiental y el estudiante 4, por ejemplo, revisó en la web estadísticas de que en nuestra ciudad hay un alto nivel o un bajo nivel de contaminación. Y ahí vamos analizando y agrupando la información para luego llevar ya esta información a generar posibles alternativas de solución a través de un reporte de un proyecto, que puede ser incluso a través de un video, incluso puede ser a través de una maqueta. En sí se puede ajustar de acuerdo a la problemática que estamos analizando. Y finalmente la evaluación. La evaluación en todas las metodologías va a estar presente, ¿sí? Puede ser una evaluación en cuanto al transcurso, durante el transcurso del proyecto, como también puede ser al final, pero siempre es constante la asesoría y el seguimiento por parte del tutor, ¿sí? Esto es en cuanto a las fases que comprende el aprendizaje basado en proyectos. A continuación, es importante hacer una retroalimentación, pero esta retroalimentación la vamos a fortalecer mediante esta evaluación. Así que les invito a todos ustedes, por favor, que tomen sus celulares y vamos a ingresar a Kahoot con este código para participar de la evaluación. Magíster, disculpe, por favor, ¿nos podría compartir el link para poder ingresar? Gracias. Claro que sí. ¿Está el código? ¿Sí? O el código QR o el PIN, que es 8690024. Les invito a todos que se vayan uniendo. Adriana, ¿quién más se une? Por favor, vamos ingresando para empezar la evaluación. Está Jimena, está Yasmín, Adriana Mora, Miguel, Rafael, Liliana, Joana, Lili Delgado y Lady. Vamos uniéndonos, por favor.
Disculpe, docente, a mí no me sale que el Kahoot es privado. Joana, vaya directamente a Kahoot It y coloque el código. O si puede, tal vez con su camarita del celular, coloque enfoque este código QR y le lleva directamente. No, no está Sí, privado. lo que pasa es que estoy en el teléfono, por eso. ¿Y está recibiendo la clase, la tutoría desde el teléfono de igual forma? Sí, estoy recibiendo la tutoría desde el teléfono. Tal vez por eso se le dificulte un poquito. Lo que pasa es que hay que registrarse, magíster. No, no es necesario registrarse. A mí me Ahí sale ver. registrarse, me sale poner No, vayan contraseña, directamente a Kahoot It. Si colocan Kahoot, sí, les piden que creen una cuenta, pero si van a Kahoot It, ¿sí? Van directamente a colocar el código. Solo colocan el código sin que sea necesario pertenecer. Lady, Lily, Adriana, ¿ustedes lo hicieron directamente colocando el código o tuvieron alguna dificultad? No, magíster, no tuvimos ninguna dificultad de mi parte. Gracias, Yo Adriana. tampoco, profe. Muy bien. Disculpa para ingresar, lo que pasa que en mi caso estoy desde el teléfono, me pide crear una cuenta del Kahoot. Estimada Liliana, vaya directamente a Kahoot It. Y ahí directamente le pide el código y no necesita crear cuenta, así como lo han hecho Lady, Lily y Adrián. Ya, Directamente muchas va. gracias. Gracias, Liliana. Magíster, yo ya Rafael, respondo. Yo ya voy respondiendo nomás las preguntas aquí, yo sí sé. aún no inicio el Kahoot. Tenemos que estar Magister, todos ya. una consultita. Yo ingresé, pero a mí me sale todito en inglés. No sé si me ayuda revisando si es que estoy dentro, por favor. No está, Jimenita. Si quiere, a ver, si es que alguien desea, puede compartir pantalla para guiarle. Yo le comparto a Magister A porque ver, me sale todito en inglés. Jimenita. Va, pues, comparta pantalla y le voy orientando. No sé si es que le visualiza ahí. No, no estamos visualizando nada. Comparta nuevamente. Ahora ya empezó Mire, a así me compartir. sale y yo No. no soy bilingüe. Vamos al Kahoot. Nuevamente ingreso. Lo cierro y nuevamente Sí, abro. sí, sí. Pongan en el Google Kahoot. Kahoot It. El Google. Ya. Kahoot It. K-A-H-W-T-I. ¿Así? It. Sí, exacto. Ya. Ya. La primera opción. Ahí ponga el código que yo les presenté. ¿Me puede A ver, repetir, por favor? le dicto 869-0024. Ponga su nombre. Jimena, muy bien. Ahí ya está, ¿verdad? Ya, Jimena, Ya, Magister, muy bienvenida. amable, gracias. Muy bien, ya. Voy a compartir nuevamente. ¿Sí? Entonces, las demás personas ya pudieron resolver. Es bastante sencillo, no es necesario que creen una cuenta. Lo que pasa es que ya tenemos, yo tengo hartísimas cuentas ya de quiz, tanta cosa, ya después ni me acuerdo, tanta contraseña. No, pero no es necesario crear cuentas, Adriana. Sí, me Aquí al sale menos, registrarse, a mí me sale registrarse y poner contraseña y todo. Y ya después ni me acuerdo con tantas que tengo. Adriana, ¿usted observó cómo le expliqué a su compañera? Es así de sencillo, no tuvo que crear cuenta. Coloque Kahoot It y solamente coloque el código que está aquí en pantalla. Bien, entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar esta pequeña evaluación para recordar un poquito mejor aquellos contenidos pues que en esta segunda semana hemos revisado en función del aprendizaje basado en proyectos. Así que atentos, recuerden que aquí se valora el conocimiento, pero también la rapidez con que responda a las preguntas. ¿Sí? Vamos a empezar.
Esta es una pregunta con alternativas, ¿sí? Hablamos de principios. ¿A qué principio corresponde que el proyecto se base en una pregunta significativa para el estudiante? ¿Al rigor, a la aplicación, a la autenticidad, a la exploración activa? Respondamos, por favor. Autenticidad. Ya, me llama un poco la atención. Estamos 7, 8 personas en el juego. Los demás no han dado una respuesta, así que vamos atentos a la siguiente pregunta. Profe, disculpe, verá, a veces Kahoot sí permite que al momento de compartir se comparta también la pregunta. Es que, por ejemplo, es un poco complicado leer la Yo pregunta les en su leo y pantalla. ustedes eligen la opción, ¿ya? Y nos puede decir también el color. Ay, ya se acabó el tiempo. A ver, en el ABP el estudiante aplica el conocimiento adquirido en un producto orientado a satisfacer una necesidad social. Rojo falso, azul verdadero. Uy, es verdadero. Vamos con la siguiente, vamos. ¿Para qué no? Yo les voy leyendo, ¿sí? Y ustedes van eligiendo las opciones. Otra de verdadero y falso. La metodología integra grupos multidisciplinarios de estudiantes con perfiles o áreas disciplinarias diferentes. ¿Qué dice usted? Azul, verdadero, rojo, falso. Elija usted los colores. Azul, verdadero, rojo, falso. Verdadero. Muy bien. Siguiente. Vamos, de alternativas. ¿Cuáles son algunos elementos que comprende la ABP? Rojo es un proyecto centrado y dirigido por el estudiante. Azul, investigación de primera mano. Amarillo, retroalimentación por parte de expertos. Y verde, contenido significativo invisible en su entorno. ¿Cuáles opciones cree usted que son algunos de los elementos que comprenden el ABP? Muy bien. Vamos con la siguiente. Otra de alternativas. ¿Cuáles son los efectos del ABP? Que son algunos, pero de aquí selección. Rojo, autonomía, creatividad e innovación. Amarillo, trabajo individual. Azul, reflexiona sobre causa y efecto. Y verde, toma de decisiones. Muy bien, ahí están las opciones correctas. Seguimos. Verdadero y falso. El rol del estudiante es realizar tareas de solución de algunos problemas de una dificultad intelectual cualquiera. Verdadero azul, falso rojo. ¿Qué cree usted? Verdadero. Muy bien. Siguiente pregunta. Opciones. ¿Cuáles son algunas herramientas que pueden emplearse para representar las ideas? Se puede hacer a través de laboratorios computacionales, rojo, azul, hipermedios, amarillo, infografía o verde, aplicaciones gráficas. La de laboratorios computacionales. Puede ser una herramienta, sí, hay otras opciones. ¿Cuáles elige? Muy bien, sí, han elegido bien. Vamos con verdadero y falso. A través del ABP, ¿aumenta la autoestima del estudiante? Verdadero azul, falso rojo. Verdadero. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta 9, verdadero y falso. El aprendizaje colaborativo permite al estudiante compartir ideas, opiniones y negociar soluciones. Verdadero azul, falso rojo. Miguel, Miguel creo que está un poco
con la pizarra. Muy bien. Seguimos con la última pregunta de opción. ¿Cuáles son las fases del ABP? Algunas de las fases, que no están todas aquí, pero algunas son. Rojo, planteamiento de la investigación. Azul, orientación. Amarillo, aplicación. Y verde, planeación. Planteamiento de la investigación. Ya algunas, aquí pueden elegir más de una. Muy bien. Y con esto finalizamos esa segunda semana con la evaluación. Adriana, muy bien. Ela. Lili, muy bien. Y Lady Liliana. Felicidades a todos por haber participado. Sí, en esta evaluación de la segunda semana de contenidos. Bien, y como les decía, tienen ya una actividad práctico-experimental que entregar. Nos quedan ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Escucho sus comentarios. ¿Desean seguir Sí, trabajando de forma individual o quisieran agruparse, estimados maestrantes? Les escucho. Mejor individual, porque yo, por ejemplo, magíster, yo no estoy en el grupo, no sé, ni he sabido que han tenido grupo. Yo estoy yo sí haciendo le todo desde mencioné, el inicio, estoy compañera, solita. yo sí le mencioné la anteriormente para agregarla y usted no me contestó. Todos deben de subir la tarea, ¿sí? Entonces yo les agradecería muchísimo. Les voy a dejar a discreción suya para que se Magíster, integren, ¿sí? magíster, Entonces, perdón que le interrumpa, pero digamos los compañeros que nunca se conectan, ¿cómo van a hacer en los grupos? ellos pueden, las grabaciones yo siempre las coloco luego de la clase. Ustedes pueden nuevamente revisar la grabación. Sus compañeros, si es que no pudieron conectarse, pues también pueden ver la grabación y saber que deben de formar grupos. De igual Y si forma, si no se integran no, a los grupos, entregarían la tarea de forma individual. porque si no Como están estamos aquí, tampoco en el grupo. Claro,